quizás ahora sí, un poquito. Perfecto. Bueno, perfecto. Fijaros, yo estaba hablando también del tiempo, de ese tiempo que ha pasado, y yo creo que al final hoy lo que nos estamos encontrando es que si estuviéramos en el 1, en que estamos muy frescos, y en el 8, que estamos en un momento ya muy quemado y muy harto, ¿en qué punto nos encontramos? Y seguramente muchos estamos en ese momento de que yo digo, pues estoy casi en el 7 o en el 8, ¿no? En el que ya como que no puedo más. Y toda la vida, cuando hemos tenido una tostada que está muy quemada, lo que hemos hecho, por un lado, es o tirarla, porque decimos ya no puedo más y tengo que dejarlo, o raspar con un cuchillo. Y quizás es el momento también de intentar raspar para que esta situación también sea lo más llevadera para todos, lo más llevadera posible, ¿no? Entonces, fijaros, quiero dejar claro que motivación no es tener ánimo, motivación es tener motivos. Y esto es también importantísimo, porque se trata de encontrar qué nos mueve a nosotros a estar aquí, entendiendo que el ánimo está también ahí muchas veces y el ánimo sube y baja. Yo soy una persona muy animosa, pero yo puedo estar animado y estar desmotivado, porque lo que estoy haciendo ya no me mueva, ya no sea lo que yo estaba buscando, ¿de acuerdo? Por eso, fijaros, hay una cosa que nos mueve a todos a estar aquí. Y tengo claro que es el hecho de estimular a otros la voluntad de aprender, el que quieran aprender. Fijaros, si hablamos del verbo aprender, en la definición del diccionario, aprender dice adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Segundo, concebir algo por meras apariencias o con poco fundamento. Tercero, fijar algo en la memoria. Y quinto, enseñar o transmitir unos conocimientos. Si os dais cuenta, habla de estudiar, de experiencia, de memoria. Es igual de importante la memoria que hace unos años. Y en cualquier caso, ¿es lo mismo un estudiante que un aprendiz? Porque para mí un estudiante es el que estudia el día antes. Eso es un estudiante. Y diferente es un aprendiz. Y tenemos que contribuir a que haya mejores aprendices. Por eso, el diccionario, en la cuarta acepción del verbo aprender, dice prender, agarrar, que las cosas cojan fuerza, que prendan en ti. Y yo amo los verbos que terminan en prender. El primero, aprender. El segundo, comprender. El tercero, emprender. Y digo comprender porque para aprender tengo que comprender. Si no comprendes, no aprendes. El tercero es emprender. Hacer algo con lo que aprendes. Pasar a la acción. El cuarto verbo es desprender, liberarte, dejar aquellas cosas que ya no sirven, prejuicios, ideas preconcebidas, conceptos que ya no se ajustan a la realidad. Y el quinto verbo que me apasiona, como decía Ana, es sorprender. Sorprender. Y sobre todo, ayudar a que los alumnos se sorprendan de lo que son capaces de llegar a hacer y a ser. Por eso me he inventado una palabra que he registrado que es sorprendizaje, que yo para aprender me tengo y me tienes que sorprender. Así que quería compartir con vosotros, con vosotras, estos 5 verbos. Quería hablar de aprender, de comprender, de emprender, de desprender y de sorprender. Primero, aprender. No sé si estáis viendo la imagen en grande o no, ¿me veis a mí? No lo sé, pero bueno, en principio se ve esa imagen con las sillas que ahora mismo están todas vacías. Y entiendo que muchas veces cuando tenemos estas sillas así como esperándonos, a mí me gusta pensar siempre esto cuando entro también en un aula. Cada silla es diferente. Aquí cada uno de nosotros tiene diferentes inquietudes, expectativas, intereses, anhelos, necesidades, deseos, sueños. Cada uno es único. Y eso es maravilloso, porque esa es la realidad de la educación. Cada uno es diferente, cada uno es único. Pero entiendo también que en esta educación que estamos hablando, bueno, no se ve un poquito, las imágenes tienen GIF y no sé, creo que no lo estáis apreciando, no se está viendo, pero bueno, al final vivimos en un mundo en el que la tecnología ha venido a quedarse. Y finalmente, fijaros, hablo de una tecnología porque vivimos en un mundo digital, físico y digital. Y esa es la realidad. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos que preparar al alumnado para un futuro en el que la tecnología es una herramienta esencial, clave. Por eso, hoy la información es tanta, hay tanta información, que lo importante no es por sí misma la información. Es como yo tengo capacidad de convertirla en conocimiento. Lo importante es el conocimiento, el valor que le damos a la información para convertirlo en algo que nos ayude a aprender.
Por eso, cuando hablamos de esta realidad ahora actual, está claro que hoy estamos todo al alcance, está todo al alcance de un clic. Por eso los 3 símbolos más temidos en la actualidad son estos, ¿verdad? Quedarnos sin batería, que no cargue el móvil, que no haya wifi, y entonces empezamos a ponernos nerviosos, como ahora, por ejemplo, ahora yo, ¿no? Con este error también técnico. Por eso en muchas ocasiones, yo en clase los alumnos me dicen, Ramón, ¿hay wifi? Y yo les digo, no, pero hay aire, no pasa nada, relájate, no pasa nada porque tampoco haya wifi. Por eso entiendo que cuando hablamos de este proceso, hablamos siempre de cambiar, porque aprender es cambiar. Yo aprendo porque cambia mi pensamiento y sobre todo porque cambia mi comportamiento. Y esta es mi fórmula del cambio. Para mí el cambio es necesidades menos resistencias, ilusiones menos miedos. Por un lado, necesitamos cambiar, pero nos vamos a resistir a los cambios, porque va en contra también muchas veces de nuestra propia confianza, de nuestra seguridad. Pero por otra parte está la segunda parte de esa fórmula, ¿no? Las ilusiones y los miedos. Tenemos que tener ilusión ante el cambio, porque a todos nos gusta cambiar. Lo que no nos gusta es ser cambiados. Y por otra parte está el miedo. El miedo es inherente a aprender. La primera vez que hacemos algo solo es para perder el miedo. La segunda vez que lo hago aprendo. Y la tercera disfruto. Por eso para mí es tan importante que entendamos que el miedo forma parte de aprender y que en los colegios es más fácil y mucho mejor que los alumnos hagan una actividad más veces, no tantas actividades, porque insisto, la primera vez que lo hago, solo lo hago para perder el miedo. Pero si hablamos de esas letras, fijaros si el abecedario es listo, que dice A, B, C, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, tú. Y eso es lo importante cuando hablamos de aprender, que cada uno tiene su manera también de aprender, su forma de ser, y también sus propias inquietudes para llevarse cosas. Por eso yo creo en mi teoría de las 4 T's, y es que todos tenemos talentos tremendos. Todos tenemos talentos tremendos. Y para mí, cuando hablamos de aprender y en la educación, estamos trabajando con y para el talento que hay en el aula, para favorecer un espacio donde aprender sea cómodo y donde podamos permitirnos mostrar nuestros talentos. Fijaros, la palabra talento pone en el diccionario inteligencia o aptitud con P para el desempeño de una ocupación. ¡Wow! No me convence mucho. Para mí es la suma de 4 cosas. Para mí, lo primero es arte. Algo que tú haces mejor que la media. El mejor es genio. Por eso, para mí lo interesante es entender en qué hago yo que sea mejor que la media. Y yo tengo que terminar la frase, yo tengo arte en esto y se demuestra así. Yo tengo arte escuchando y se demuestra porque cuando mis compañeros tienen algún problema en clase, vienen a contármelo. Tengo habilidad y eso es importantísimo. Está vinculado al saber. Pero hace falta una segunda parte de la fórmula. La capacidad, que es tener el talento en el contexto adecuado. El talento en el contexto adecuado. Quiero decir que yo puedo tener una habilidad impresionante, un arte, pero no estar capacitándome para desempeñar algo. Por ejemplo, yo puedo tener una habilidad impresionante de malabarismo, pero si voy a trabajar de enfermero, ¿para qué la quiero? Tengo arte, pero no me capacita. ¡Wow! La tercera parte de la fórmula, para mí es muy importante, es la actitud, con C, la actitud. Es tener sangre, está vinculado al querer, a que yo quiera hacer algo. Y fijaros, cuando hablo de la actitud, hablo de 2 cosas, de pasión y de voluntad, de la voluntad de querer. Y ojo, en el diccionario también existe la palabra noluntad, no sé si lo sabíais, noluntad, dice acto de no querer. ¡Wow! Yo cuando le explico esto a los alumnos, muchos me dicen, Ramón, eso es lo que yo tengo, noluntad, que no quiero. Y yo les digo, no pasa nada, pero que si tú no querés, yo no poder, pero que cuando quieras, aquí estoy. Porque querer es imprescindible, pero ojo también, hoy se dice mucho eso de si quieres puedes, y no todo es así, yo no soy de esa opinión. Hay veces que alguien quiere hacer algo, pero no puede. Yo se lo digo muchas veces a los alumnos, les digo, mira, tú quieres, pero no puedes, y listo. Pero puedes tantas otras cosas que ¿para qué te empeñas en esto? ¿Vale? Y luego me falta la 4ª parte de la fórmula, que para mí no todo depende de uno. También está el contexto, el entorno.
que si a mí en el aula me dejan que yo saque mi talento, en la empresa, en el cole, en mi casa, está claro que va a ser mucho más fácil que florezca y que aparezca el talento. Por eso yo muchas veces cuando un alumno hace algo muy chulo, pues le hago una chapita y le digo, tú tienes talento tremendo. E insisto, todos tenemos talentos tremendos. Y tengo claro que por eso hoy no somos superhéroes, pero todo el mundo tiene un puntito de superhéroe. Es decir, todo el mundo tiene un poder. Y yo actualmente, en la educación, tengo claro que si me tuviera que quedar con un poder, me quedaría con la calma. La calma es un superpoder. Aprender es lento. Y esto para mí es importante. Aprender es lento, aprender es incómodo. Lo que pasa es que tenemos que generar el espacio para que el alumno se sienta a gusto para probar. Por eso entiendo que cuando hablo de calma, hablo también del verbo to be. El verbo to be en inglés es ser y estar, en castellano pues lo separamos, ser y estar. Y hay veces que eres, pero no estás. O hay veces que estás, pero no eres. Eso digo mucho a los alumnos, digo aquí to be, tú estás, tienes que estar y ser. Porque eso es lo importante. Estar también, tener conciencia de poder estar atento en las cosas y en los sitios, ¿no? Y termino este primer verbo, esta parte del aprender y del talento de la que estaba hablando. Decía Gloria Fuertes, una escritora española que me gusta mucho, decía el cuento. Lo primero, la bondad. Lo segundo, el talento. Y aquí termina el cuento. Fijaros, porque es muy importante recordar que la educación está relacionada con conseguir que haya mejores aprendices, pero por supuesto con favorecer que haya y hacer que los alumnos sean buenas personas y buenos ciudadanos. Y eso forma parte también de la educación. Buenas personas, buenos aprendices, buenos ciudadanos. Esta es mi forma de entender el primer verbo, el verbo aprender. Pero voy a pasar al segundo, al verbo comprender, a comprender las cosas. Y ayer comentaba César algo que comparto, ¿no? Que hay que comprender el entorno y el mundo en el que estoy, que hay que comprender a los demás y que hay que comprenderse a uno mismo. Y esto es importante porque forma parte de este triángulo esencial en la vida. Y cuando hablamos de comprender, bueno, eso es que tiene unos GIFs y se mueven, pero no pasa nada, ¿vale? Entonces se mueve este reloj y dice, ¿dónde estarás dentro de 5 años? A mí es una pregunta que me gusta mucho trabajar también en el aula, porque entiendo que todo lo que estamos haciendo en la educación está vinculado también al futuro. Cuando hay buenos profesionales de la educación y buenos profesionales de la salud, la sociedad progresa. Por eso para mí es tan importante plantear las cosas desde la educación, desde la perspectiva de hacia dónde vamos, entendiendo que vivimos en lo que hoy llamamos un mundo VUCA. Un mundo VUCA. Y me imagino que a muchos sonará el concepto, viene del inglés, pero es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esta es la realidad del mundo en el que estamos actualmente. A mí me gusta mucho jugar con las palabras. Por eso entiendo que nos hacen falta personas con la V de valientes y con la V de valores. Tenemos que también favorecer que haya valores en lo que hacemos, en lo que transmitimos. Pero con la U de único y con la U de útil. ¿En qué soy yo único y en qué soy útil? Y entendiendo que muchas veces no todo es útil para ya, ¿de acuerdo? Con la C de cambiar y con la C de comunicar. Porque lo importante no es lo que tú sabes, es cómo cuentas lo que sabes. Y por último con la A de agilidad y con la A de adaptarnos. Porque tenemos que adaptarnos al entorno, a la situación que este año hemos vivido. Nos hemos visto obligados a adaptarnos. Por eso necesitamos personas con agilidad para dar respuestas, para responder. Y entiendo que si hablamos de mundo VUCA, hablamos de otro concepto que para mí es clave en el entorno actual, que es el concepto de sociedad-red. De sociedad-red. Que tenemos que tejer y construir redes. Y esa parte de las redes está vinculada con comprender al otro. Dice el proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve con otros. ¡Wow! ¡Qué estupendo! Maravilloso. Hay que ir con otros porque vamos a trabajar. Para mí, un colegio es una comunidad educativa en el que te viene desde la administración, la dirección, el profesorado, los alumnos, la familia y tenemos que ir juntos. Por eso es importante un concepto que a mí me gusta mucho, que una cosa es tu idea
pero tu idea da mucho más luz cuando conecta con la de otro, con la de otro y con la de otro, porque nos ayuda a colaborar, a favorecer el encuentro, la conexión y, por tanto, a ser exteligentes, que es una palabra que no existe en el diccionario, pero que leí una vez en un libro y me dije, Ramón, está para ti para siempre. Para mí en el siglo XX necesitábamos a personas inteligentes, pero en el siglo XXI para mí es más interesante ser exteligente. Es decir, la persona que tiene capacidad de aprender de y con otros, que puede aprender de y con otros. Eso es la exteligencia, la facilidad que tengo de poder interactuar. A mí me da igual que un niño saque un 4, un 3 o un 5, es importante, pero para mí casi es más interesante que el niño tenga facilidad porque los demás quieran jugar con él, porque le cuenten sus cosas o porque cuando no vaya al colegio los compañeros preguntan por él. Eso es conseguir que una persona sea exteligente. Y para mí, ¿qué queréis que os diga? Casi en el siglo XXI prefiero la exteligencia. Así que hablamos también de... hablamos de exteligencia y cuando hablamos de exteligencia yo lo uno también a otra palabra clave para comprender. Esta se mueve, pero desgraciadamente no lo podemos ver, pero que es la palabra silent. Las palabras silent y listen en inglés tienen las mismas letras, que para escuchar te tienes que callar. Y escuchar es no ser interesante, sino estar interesado en el otro. Y eso es fundamental en la educación y en la vida. Es estar interesado por otra persona, querer acercarte a ella y entender que cuando hablamos de educación hablamos siempre de vínculos, hablamos de sensaciones, hablamos de emociones. Por eso decía la escritora norteamericana Maya Angelou que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. ¡Wow! Y fijaros, esto es importantísimo a nivel educativo. Nuestra influencia pasa fundamentalmente por la efectividad de nuestras clases, pero también por el afecto que transmitimos. Muchas veces no se van a acordar a lo mejor de lo que explicamos, pero sí de cómo tú le hiciste sentir a él, a ella. Por eso es tan importante esta parte de comprender a uno y comprender el vínculo que tenemos con los demás. Así que paso al tercer verbo que termina en emprender, y es emprender. Es hacer algo con lo que aprendes. Es este camino que tenemos muchas veces, y a mí me gusta pensar que cuando enseño, que cuando doy clases, yo intento que la gente se anime y se atreva, se lance a un camino y emprenda un camino, ¿sabes? Entendiendo que el proceso de aprender es siempre en 3 fases. Uno aprende reflexionando siempre. Segundo, con la ambición. No con la ambición de hacer más cosas, sino con la ambición de hacer mejor las cosas. Visito ahora muchos colegios y para mí lo importante es que hay muchos colegios que hacen demasiadas cosas. Aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyecto, gamificación, flipped classroom. Y estamos un poco aturrullados. Y lo importante es pararnos porque la palabra maestría no viene de conseguir hacer más cosas a la vez. Va relacionada con la capacidad que tenemos de hacer mejor las cosas. Y por último, siempre la acción. La acción. Siempre se trata de hacer las cosas, de pasar a los hechos. Entendiendo que, como a mí me gusta decir en educación, que yo le digo a los alumnos, menos a aprobar, no venga solo a aprobar una evaluación, menos a aprobar y más a probar. Y esto también va dirigido a los docentes, a las docentes, porque tenemos que probar. Yo no puedo decirle a un niño que pruebe si yo no me atrevo a probar, si no me reto a mí mismo. Por eso creo que al final esta imagen, bueno, es que se mueve, es un GIF y entonces nos tiramos al agua. Porque eso es también lo que tenemos que hacer, atrevernos a lanzarnos. Pero entendiendo, aquí es que aparece un tiburón, ¿de acuerdo? Entendiendo que cuando uno se lanza y se atreve, hay veces en la vida que te aparece un tiburón y te pega 3 bocados y no te salen las cosas. Y seguramente a todos la vida nos ha dado algún bocado, porque no nos salió como pensábamos. Pero hay otras veces que te lanzas y te aparece una sirena. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero la vida no es la sirenita de Walt Disney. La vida, yo soy de la época de Spielberg, de Tiburón 1, Tiburón 2. La vida son tiburones y son sirenas. Pero hay personas que no ven ni tiburones ni sirenas. ¿Quién? Pues el que no se lanza, el que se queda un poquito en la orilla, el que no se atreve.
Por eso para mí aprender es siempre un acto de valentía y nuestro trabajo muchas veces es hacer que otro se atreva a probar, a lanzarse. Y cuando hablamos de emprender, hablamos de otro concepto para mí importantísimo, de las ideas. De las ideas, todo empieza con las ideas, pero las ideas, las grandes ideas, son fruto también de chocar una con otra y por tanto del caos, de otra palabra que me fascina para la educación, que es caórdico. Caos y orden, caórdico, caos y orden. Enseñar está vinculado a la vida y la vida tiene también su punto de caos. Mirad, cuando hay mucho caos y poco orden, hay un descontrol impresionante. Pero si hay mucho orden y poco caos, lo que ocurre muchas veces es que solo la gente obedece. Por eso para mí el proceso interesante es que haya caos y haya orden. Que en los colegios haya cierto caos, que no va a pasar nada. Por eso fijaros, esto está relacionado con una palabra que para mí es esencial en la educación. Y nosotras, que la creatividad. Que la creatividad. Este es un proceso, hablamos mucho de innovación educativa, pero la innovación precisa antes de creatividad y la creatividad requiere antes imaginación. Es importantísimo. Primero imagino, luego creo, luego innovo. Y la palabra creatividad a mí me encanta. Dice, crea, genera, por ti y para ti primero. Hay que darle vida, porque si no es un sueño, y hay que darlo, dar. Crea a ti, vida, dar. Eso me di cuenta viendo yo la palabra. ¡Wow! Y para mí, en la educación tenemos que ser creativos, pero sobre todo tenemos que favorecer la creatividad del alumnado. Es imprescindible que generen, que creen, que apuesten. Y entendiendo que cuando hablamos de creatividad, hablamos de la libertad también, de que cada uno vea las cosas a su manera. Aquí en España, no digo en Ecuador, digo en España, pasa muchas veces, esta semana ha sido el día de aquí, de mi comunidad autónoma, soy andaluz, de Andalucía, o dentro de unos días el día del papá, ¿no? Y muchas veces tú vas a un colegio y te encuentras con que los niños salen de clase, tú te vas a la puerta de un colegio y han hecho lo mismo para su papá o para el día, han hecho la misma banderita, el mismo regalito todos, que tú vas a recoger a tu hijo y te da igual llevarte a uno o a otro, porque no ha pensado en ti. ¿Ha sido verdaderamente eso creativo? Eso pasa aquí, no sé allí, ¿vale? Por eso fijaros, si Picasso viera un huevo, lo vería cubista, pero si lo pintara Dalí, seguramente vería el huevo de manera surrealista. Fijaros, hoy seguramente Dalí sería así, ¿no os parece? Sería completamente surrealista con sus tatus, en fin. Por eso lo importante es entender que las cosas no son ni blanco ni negro, sino que hay que saber mezclarlas, que hay que mezclar y que el resultado, el huevo, la evaluación tiene que estar, el resultado, pero que hay muchas opciones y que tan válido es este huevo como este que es muy del siglo XXI o como este huevo que está en el mar, ¿por qué no? O a lo mejor, fíjate, esta virguería de huevo. O bueno, este es que es un GIF que se mueve y hace muchas cosas para que veamos que los niños serían capaces de hacer virguerías, ¿no? Así que me gusta mucho pensar en la creatividad en los colegios y la propia creatividad del propio espacio de los centros educativos, de cómo están. Creo mucho también en lo bonito, que la educación debe estar vinculada a procesos creativos también. Mira qué patio, qué bonito, ¿no? Que también qué inspirador, que para mí es importante cuando hablamos de creatividad. Así que hablamos de emprender desde la capacidad de elegir, desde la capacidad de hacer y desde la capacidad de ser creativo. Paso al cuarto verbo y es desprendernos. Desprendernos de aquellas cosas que ya no nos sirven y entendiendo que, fijaros, esta foto que veis ahí en la imagen se volvió viral porque fue una imagen en la que en un museo los niños, en vez de mirar la obra, estaban mirando el móvil y se volvió viral porque no estaban simplemente jugando. Lo que estaban es que la maestra le había puesto un ejercicio que durante la visita al museo iban buscando información, lo utilizaban como una herramienta. Y además, ¿cómo podemos decirle a los niños que no utilicen el móvil cuando nosotros vamos luego a ver la Mona Lisa o cualquier cosa y estamos sacando el móvil? Que hasta la propia Mona Lisa nos mira con cara de loco como diciendo, bueno, me voy a hacer yo también un selfie con mi amiga, no sé ya. Y ella se vuelve como medio loca, porque estamos completamente también y enseñamos desde el modelo, desde el ejemplo. Por eso creo que debemos de desprendernos de un rol importantísimo. La educación no es enseñar,
para mí lo importante es el hecho de aprender, de que el alumno no sea un mero espectador, sino que se convierta en protagonista del proceso, en protagonista. Él no puede ir simplemente a ver una clase o a mirar qué ocurre, tiene que convertirse en protagonista. Que si yo voy a ver el nacimiento de Venus, a lo mejor los alumnos hagan su propio nacimiento de Venus. O que si voy a ver la primavera de Botticelli, el alumnado construya su propia primavera de Botticelli. Por eso creo que finalmente, cuando hablamos de educación, y casi para la vida, hay 4 cosas, porque otra de las cosas que nos tenemos que desprender es entender que debo de dar respuesta a todo. Para mí lo importante es que también la otra persona se haga preguntas, se cuestione. Yo no tengo que dar respuesta a todo, tengo que hacer que el otro piense, que tenga capacidad crítica. Por eso para mí la educación se lleva con 4 palabras. ¿Qué opinas? Porque es contar con el otro. No, porque es saber poner límites. Cuando nos desviamos de hacia dónde tenemos que ir, hay que saber decir que no, poner orden también. Pero hay que saber también decir no sé, que es reconocer mis propios límites. Y hay que saber siempre dar las gracias. ¿Qué opinas? No, no sé y gracias. Por eso, en muchas ocasiones, cuando hablamos del no, yo creo que muchas veces protestamos mucho y yo les digo a los alumnos siempre que yo no escucho protestas sin propuesta. Que para mí lo importante es ser propositivos, es plantear ideas, plantear opciones, plantear soluciones. Les digo que hay que saber protestar, porque hay que protestar. Hemos conseguido avanzar en los derechos gracias a que protestamos. Pero yo les digo, yo no escucho protestas sin propuesta. Tú primero propón y luego protesta. No te quedes solo en la protesta, ¿vale? Así que paso y termino con al último verbo, y es sorprender. El arte de conseguir sorprendernos. Sorprendernos porque si vamos a esa puerta que está al fondo y la abro, a lo mejor hay un mundo lleno de estrellas esperándome. Y tener la capacidad de entender que esto está vinculado también a que cada uno busque lo que ame hacer. Yo entiendo esta profesión también desde el amor. Y este es un concepto que aquí también en España trabajan muchos coles, que es el concepto del Ikigai. Una cosa es lo que tú amas y tú haces bien, esa es tu pasión. Lo que tú haces bien y por lo que te van a pagar, esa es tu profesión. Por lo que te van a pagar y el mundo necesita, esa es tu vocación. Y lo que el mundo necesita y yo amo, esa sería mi misión. Muchas veces buscamos ese puntito exacto del centro, ese propósito, encontrarle sentido a lo que hacemos, encontrarle sentido. Pero no nos podemos obsesionar. Esto es un juego óptico, no lo podemos hacer ahora porque nos costaría hacerlo. Entonces, quiero deciros que para mí lo importante es tener foco, pero tener también la capacidad de desenfocarme. Porque como dice el refrán, dice, estimado optimista, pesimista y realista. Mientras estabais ocupados discutiendo sobre el vaso de agua, yo me lo tomé. Atentamente, el oportunista. Y para mí la educación tiene que estar vinculada a las oportunidades, a que enseñarle a los demás a contemplar dónde hay oportunidades, dónde hay cosas que nos pueden ayudar a mejorar las cosas, a mejorar el mundo. Por eso hay que estar atento. Yo les digo mucho a los alumnos, digo, tú cópialo todo, pero de los buenos. Yo te voy a enseñar dónde está lo bueno para que puedas copiarlo, ¿vale? Así que termino con esta parte también de entender que la sorpresa está vinculado siempre al corazón. Bueno, esta imagen es que no la vemos en movimiento, pero se mueve el corazón, ¿vale? Hace pla, 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 pla. Porque nos está latiendo, pero toda la educación está relacionada también con las sensaciones, con las emociones. No tenemos el corazón siempre igual. Hay quien lo tiene frío, distante, y hay quien lo tiene a lo mejor en estos momentos triste, apagado, y otros que están pasando un mal momento y tienen una heridita en el corazón, han tenido algún problema, una historia, y hay otros que vienen, que son esas personas que ocasionan truenos y tormentas. Esos compañeros que tú ves por el pasillo y dices, uy, ahí viene, ¿vale? Que son esas personas que yo llamo personas tormenta. Bueno, no pasa nada, porque hay que saber decírselo también, ¿vale? Y luego hay otras que están en momento cactus, que pinchan, que saltan, o otras personas que todo lo ven de color de rosa. Incluso estos momentos dicen, no pasa nada, todo está maravilloso. Por eso, no sé si estáis enamorados, enamoradas o estáis en ello, pero al final, para mí enseñar está vinculado al amor y a seducir, también a persuadir. Por eso, cuando uno está enamorado, dice que el corazón te palpita, que tienes mariposa en el estómago, que es una cosa que yo no he entendido nunca muy bien, y que la cabeza te da vueltas. Y para mí este es el triángulo de la educación. Tú me tienes a mí que hacer pensar, me tienes que mover el coco,
pero me vas a tener que tocar el corazón, me tienes que conmover y me vas a tener que tocar como las mariposas en el estómago, me tendrás que provocar, me tienes que remover. Así que es coco, corazón y coraje. Me tienes que mover, me tienes que conmover y me tienes que remover. Eso es la buena educación, porque cuando alguien lo consigue, eso es una transfusión y el que estaba de pronto mustio, ese florece. Por eso está en nuestra mano ponerle el máximo corazón a lo que hacemos. Esto es la auténtica sorpresa. Yo he hecho alguna actividad alguna vez en el cole, en la universidad, cuando doy clases, que le pido a que los alumnos se pinten el corazón, como lo tienen, para que se lo enseñen el que quiera compartirlo a los demás, para que sepamos cómo se encuentra. Por eso hablamos también de la necesidad de seguir avanzando en la educación. Y termino con esta frase de Miguel Ángel, ¿no? Dice que el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que apuntamos demasiado alto y fallamos, sino que apuntamos demasiado bajo y acertamos. Y ahí nos quedamos y nos conformamos. Y la educación no se puede conformar. Tenemos que seguir avanzando. Igual que esos dos deditos de Miguel Ángel se apuntan, hoy está claro que también, está una imagen que hace así y juega, porque también nos tenemos que reír. La educación está también vinculada al hecho de hacer a otros disfrutar, a que lo pasen bien, a reírnos. Así que hoy, evidentemente, no nos podemos tocar tampoco tanto con las distancias de seguridad y al final hoy tenemos un dedo apuntando a las redes. Así que yo os voy a dejar ahí las mías y le voy a dar al END de fin con 3 letras. Me gusta mucho el 3 porque todo es a la 1, a las 2 y a las 3 que te pongas. Pero yo voy a poner 3 puntos suspensivos. Continuará, porque ojalá la próxima vez nos encontremos y nos veamos juntos en Ecuador, que estoy deseando conocerlo. Así que ahí tenéis mis redes y para cualquier cosa nos escribimos y seguimos conversando. Ana, gracias. No sé si da tiempo para alguna pregunta. Con esto del principio me he perdido ahí un ratito. Gracias, Ramón. Wow, qué impresionante. Quiero felicitarte, Ramón, porque en realidad has transmitido tanto desde la emoción hasta el conocimiento. Nosotros en todo el proceso que trabajamos de orientación vocacional enfocado a mejorar los procesos, primero con plan de vida y luego con una proyección de elección de carrera y universidad, cimentamos muchísimo en el tema de Ikigai, que en el que estamos totalmente convencidos que hay un punto exacto para cada ser humano que nosotros lo llamamos el ADN vocacional, es decir, esa constitución exacta con la que fuimos formados y a lo que tenemos que proyectar. Así que de todo lo que tú has compartido, esos 4 verbos que hagan esa emoción de poder aprender todos los días y de poder transmitir ese aprendizaje. Muchísimas gracias, Ramón, por el tiempo. Sí, tenemos preguntas. Gracias. Y te las quiero compartir. Venga, perfecto, pues vamos a alguna. Me he comido un poquito el tiempo, pero con esto del principio, en fin, vamos. Tranquilo, sí, no sabemos de la final porque tú estás compartiendo en el embudito pantalla, pero acá no lo logramos capturar desde el estudio. En fin, bueno, no pasa son nada. Detallitos que no son tan interesantes más que las preguntas que tenemos acá. Venga, así genial. Que bueno, Pablo Lozano nos dice, en relación a lo que tú mencionabas, esto nos quiere decir que no importa todo lo que se enseña, sino lo que se desea aprender, que no importa todo lo que se enseña, sino lo que desea aprender el estudiante. Pero, ¿qué pasa con las materias del currículum? ¿Qué pasa con eso que sí se tiene que aprobar? No, claro. No quiero decir con esto que sea más importante lo que el alumno quiera aprender. Yo no. Creo que muchas veces hablamos de saber, hablamos del poder, hablamos del querer, pero no se puede olvidar otro verbo, que es el deber, el esfuerzo. No se trata de que no quieran, deben de trabajar un contenido. Lo que ocurre es que le hemos puesto durante mucho tiempo en la educación mucho foco a lo que yo enseño, al ejercicio de enseñar. Y para mí, mi trabajo ahora no es tanto el enseñar. Yo he hecho cosas muy mal, pero creo que hay algunas cosas que he empezado a encajar, ¿no? Y entonces entiendo que lo importante es estimular la voluntad de aprender, estimular el que otro quiera saber, estimular su deseo de saber. Pero evidentemente es imprescindible que ellos muchas veces, incluso hablabas yo también de la utilidad, no todo es útil. No todo es útil para ya. Y hoy vivimos una época de la inmediatez, todo lo quiero ya, es como dímelo ya. No se trata de que te digan ya. Yo muchas veces le digo a los alumnos, la educación no está en los trucos, yo no vengo a darte trucos. Yo le digo a ellos muchas veces, ¿tú crees en la magia? ¿Tú crees en la magia? ¿Tú crees en esto? ¿Te apetece saberlo? ¿Crees en ti? ¿Vale? Y yo le digo muchas veces, ¿tú has visto los magos cuando cogen una caja y separan una parte del cuerpo y separan la otra?
Digo, fíjate que separan una persona, los pies por un lado y la cabeza por otra. Digo, tú imagínate la de gente que ha matado hasta que le ha salido bien el truco. Digo, esto al final es esfuerzo, te va a costar trabajo. Y para mí esto es importante, por eso agradezco mucho la pregunta para matizar esto. No se trata de elegir entre una u otra, se trata también de a dónde le hemos puesto a lo mejor más el foco. Y para mí importante no es lo que yo enseño, es lo que el otro se lleva y por tanto, qué es lo que ha aprendido. Eso es lo que estimula y lo que define si verdaderamente ha servido la clase. Excelente, Ramón. Avancemos rapidísimo con María Carrillo, que dice, bueno, primero, excelente, Ramón. Mi pregunta, Gracias. ¿Qué hacer cuando los docentes nos vemos abocados de tanto informe para evidenciar el trabajo? Cuando sería magnífico aprovechar ese tiempo en compartir verdaderos aprendizajes significativos con nuestros estudiantes por medio de retos que ayuden a pensar a nuestros chicos. Ahí no te voy a poder dar la solución porque me encantaría. Es verdad que las administraciones son muchas veces tan burocráticas y esto es una cosa que deberíamos también de reivindicar también desde el argumento, desde el conversar. Ahora, sí es cierto que creo que a lo mejor podríamos avanzar mucho más cuando en los colegios hubiese también más colaboración, más sensación de equipo docente. Tengo la sensación, aquí en España pasa, no sé en Ecuador, pero aquí en España muchas veces pasa que estamos como en nuestras clases, en nuestra historia. Y si colaboráramos, seguramente desde esa sinergia podríamos ir y ser mucho más eficientes, mucho más productivos. Pero insisto, es cierto que toda esa parte de documentación y de engorro al final dificulta ponerle el foco a lo significativo, ¿no? A lo grande, a la esencia, a lo clave. Pero bueno, es una cosa a la que no podemos dejar tampoco de insistir. Hay que intentar seguir batallando y seguir luchando y seguir conversando para hacer valer esta necesidad de eliminar este proceso burocrático. Buenísimo. Franklin Rivera nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo mantener el equilibrio entre el positivismo con la realidad? ¡Wow! ¡Qué bueno! Buena pregunta. Sí, muy bueno. Yo soy muy poco no me interesa mucho esta parte del pensamiento positivo. Me parece que es interesante también que la gente conozca el entorno, el contexto, lo que pasa, ¿sabes? Que se trata también de esa parte de vivir. Y la vida está llena, como decía antes, de esa parte de tiburones, de sirena, y también está en entender esa dualidad. Por eso, a mí esta parte positiva, lo que sí entiendo que debe de haber un estímulo, que enseñar tiene que estar trabajado desde ese estímulo, desde esa energía, desde esa pasión, desde encontrar los motivos. ¿Para qué es esto importante? Para mí un docente antes de entrar en su clase tiene que decirme, esto es importante para... y terminar la frase, ¿sabes? Porque a lo mejor muchas veces nosotros mismos dudamos de que sea significativo para alguien, ¿vale? Por eso, fíjate, para mí cuando hablamos de esta importancia ante la realidad y el positivismo, también hablo de otro concepto que me gusta mucho en educación, que es esa parte también de la libertad, ¿no? Uno es libre porque elige y elige también porque renuncia. Y estoy hablando de nosotros como maestros, ¿eh? Los chicos pues no pueden elegir tanto porque tienen que ir a clase, hay una parte de obligación. Pero uno elige porque renuncia y muchas veces elegimos cosas a costa de renunciar a otros recursos, a otras actividades, a otras metodologías. Entonces tenemos que ser conscientes y también consecuentes con quién soy, con mis propias maneras de entender la vida y de... Para mí en la educación hay una cosa también muy importante en los docentes, que es la naturalidad. Quien tú eres, cómo vives las cosas. Y si tú eres una persona positiva, pues allá, ¿vale? Pero sí, no hay que perder el rumbo, ¿vale? Tiene que haber ese equilibrio también entre el positivismo y el lo vas a conseguir y la realidad. Por eso a mí lo del si quieres, puedes, es una frase que me chirría. Yo a muchos alumnos, como te decía, le digo, tú quieres, pero no puedes. Listo. Muchísimas gracias, Ramón. Tenemos algunas otras preguntas. Sin embargo, vale, para poder continuar con el espacio, quiero nada más hacerte llegar algunos comentarios. Tú no estás viendo la plataforma en donde no la veo. Tú estás en otro sistema, pero quiero que te vayas con una sensación de dos comentarios que creo que condensan el sentir de toda tu audiencia. Luego, perdona, Ana, Qué bien, Ramón. Intento leerlos luego, ¿vale? A ver si puedo. Me voy a quedar un ratito a ver la siguiente ponencia y las leo, pero dime, por favor. Cuéntame. Buenísimo. Quiero compartirte que bien esa ponencia es amar lo que uno hace, amar el enseñar y estar siempre con una actitud de servicio positiva a pesar de cualquier adversidad. Gracias por esas palabras. Y creo que es el sentimiento de todos los que hemos escuchado tu participación, Ramón.
Gracias infinitas por transmitirnos de esa emoción, por transmitirnos de esa humanidad, por transmitirnos de esa pasión que nos motiva a poder avanzar a pesar de las adversidades, porque todo el tiempo vamos a encontrar pequeños obstáculos que a veces nos hacen decaer, obstáculos que nos hacen replantearnos, pero obstáculos que nos hacen mejorar, y es con lo que queremos quedarnos. Gracias, Ramón, por tu tiempo. Hay que ser resilientes. Sí, por favor. Totalmente. Y la invitación al Ecuador está abierta, Ramón. Por Esperemos favor, que podamos vernos pronto. Sin duda alguna, porque acá la intención, como les hemos compartido a lo largo de esta conferencia, es que este espacio se mantenga a largo plazo, no solamente con una periodicidad anual, sino que se transforme en espacios bimensuales para compartir experiencias y conocimientos. Muchísimas gracias, Ramón, por tu tiempo y por aceptar. Gracias a todos los maestros. Enhorabuena por vuestro esfuerzo y por vuestra entrega en estos momentos tan complicados. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a ti, Ana, por invitarme. Un gusto. Muchísimas gracias, Ramón. Un placer. Chao.